¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Espero que hayan disfrutado del Pechucho, así como también del expiatorio. Qué historia nos contaron Ricardo Valderas y Dolores Delgado, de verdad, de este espía argentino que, caray, se dedicaba a la trata de personas allá en el sureste de nuestro país. Y bueno, Pechucho está en proceso de maduración, pero se da unas divertidas el compadre, que bueno. Oiga, gracias por acompañarnos. Al ratito en el otro canal, usted lo sabe, tenemos a Ignacio Alvarado, al ratito ya 3:30, 5 de la tarde llega Sósimo Camacho, 6:30 Luis Guillermo Hernández, 20:30 Josefa Galván y 21:30 Fabrizio Loruzzo. El caso de Nacho entra con el asunto de Adán Augusto, que tanto afecta o no afecta a Morena. El caso de Sósimo Camacho, el campo mexicano siendo víctima de despojo. Luis Guillermo también aborda si es el fin de Adán Augusto como coordinador del Senado. Mi querida Josefa Galván le entra al tema de la cultura incel y a las 21:30 es Fabricio Loruzzo el que cierra con el asunto de Ayotzinapa. Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Ahorita que les vamos a presentar el PRI. El PRI, ¿qué partido el PRI? A raíz de este documental de Denise Merker, vale la pena comentarlo con ustedes. Lo que hizo Alito Moreno y Broso es de época. Pero también esto que pasó en el Bar Rico, ¿no? En donde un joven es golpeado, vamos a analizarlo. Y si nos da tiempo, si podemos, con todo gusto, por supuesto, vamos a ver cómo va este caso de Paula Nicole, ¿no? De Paloma Nicole, por supuesto, que es un tema que también a ustedes les ha llamado la, la atención. A ver, vamos a comenzar por el principio, dirían por ahí, ¿no? El PRI. A ver, el PRI, caray. Mm, Hablar de la caída del PRI no es solo hablar de una derrota electoral, ¿no? Que sucedió en el año 2000. Una derrota planeada, ya le hemos dicho, una derrota planificada, una derrota programada desde que Ernesto Zedillo tomó el poder 6 años antes. Es hablar de un proceso más profundo, es hablar de un sistema desgastado, es hablar de una pérdida de credibilidad, es hablar de traiciones internas, es hablar de grietas abiertas por eventos como el asesinato de Luis Donaldo Colosio, es hablar, por supuesto, de represiones, de masacres, de torturas, es hablar de un partido que se creyó eterno y que actuó como tal. Este documental de En Más, que revisa estos años, nos ofrece un espejo incómodo, es decir, políticos, periodistas, analistas, que con la distancia del tiempo reconstruyen un régimen que se vendía, insisto, como eterno, pero que terminó desplomándose. Uno de los ejes más poderosos que plantea este documental es que el PRI no cayó de un día para otro, lo cual es cierto, y lo cual ha sido ya estudiado y también profundizado por otras plumas, que fue un proceso de autodestrucción como tal, ¿no? Error tras error, por supuesto, casos de corrupción cada vez más visibles, una incapacidad para renovarse en serio, pero desde la óptica de su servidor fue este rompimiento entre el nacionalismo priista y el neoliberalismo priista, lo cual derivó precisamente en una guerra interna que tuvo sus consecuencias por todos lados. Algo que me llamó mucho a mí la atención de este documental, les soy honesto, en donde aparecen expresidentes del PRI, aparece Vicente Fox, aparece Diego Fernández, aparece el Bester Gordillo, aparece Peña Nieto, aparece Manlio Beltrones, aparece Carlos Salinas de Gortari, en fin, es el nivel de cinismo de todos estos personajes, ¿eh? ¿Por qué? Porque en sí ninguno asume una responsabilidad como tal, ¿no? Todos reconocen que había señales de descomposición, pero era bronca del de al lado. Por ejemplo, muchos ponen a Cedillo como el gran traidor porque permitió la victoria del PAN. No respaldó a Francisco Labastida Ochoa, que también aparece, por cierto, quejándose de una historia que él sabía cuál era el final. A mí me llama mucho la atención este punto, porque ni la Bastida asume que él fue muy mal candidato. Él dice, sí, me equivoqué, pero porque los asesores me dijeron que dijera lo de la famosa La Bastida. No, en general la Bastida fue muy mal candidato. La Bastida no era un buen político. Por eso la Bastida, cuando alguien por ahí lo mencionó
como posible candidato presidencial en el 88, pues no sé de cuál había fumado. Francisco Labastida, si usted lo recuerda, incluso como secretario de Gobernación, no era un personaje que tuviera capacidad operativa, no era un personaje que tuviera presencia, no era un personaje que tuviera empatía, no era un gran orador tampoco Francisco Labastida, a pesar de tener experiencia legislativa, no era un gran tribuno. En realidad era el candidato perfecto para perder. El PRI iba a entregar esa elección porque así estaba pactado, hombre, con los organismos internacionales en toda esta construcción y profundización del neoliberalismo. Por lo tanto, había que poner a alguien que fuera creíble su derrota. Y yo no puedo creer que Francisco Labastida, con todos los años que tiene en la política, no se hubiera dado cuenta que lo pusieron pues para que ganara Vicente Fox. Así de claro. Vicente Fox contó con un apoyo más allá del ciudadano, del mediático, del empresarial, que si realmente Fox hubiera sido una disrupción, hubiera sido un personaje contrario al sistema, jamás lo hubiera tenido. Es cierto, hubo medios de comunicación, sobre todo los más tradicionales, los más priistas, digámoslo así, que cerraron ciertas puertas a Fox y actuaron de cierta manera, pero la realidad es que Fox jamás fue tratado como un rival realmente peligroso. Fue más bien dicho encaminado como un personaje que era necesario que ganara. ¿Y por qué? ¿Porque Fox era brillante? No, porque Fox era un pelele de los empresarios. Y lo que necesitaban ya en ese momento era tener a un pelele empresarial. Roberto Madrazo, que también aparece en el documental, es un corruptazo el tipo. O sea, tiene toda una trayectoria basada en la corrupción. Pero no hubiera sido un pelele. Seamos claros, Madrazo tenía un carácter mucho más fuerte que el que tenía Francisco Labastida o el que tenía el propio Vicente Fox. Por eso lo llevó a enfrentarse con el mismísimo presidente de la época, Ernesto Zedillo Ponce de León, con el famoso, usted recuerda, el recadito, ¿no? En donde Zedillo le escribió algo Madrazo a Zedillo en un evento, se lo dio y Zedillo agarró, se lo aventó y dijo, ¿me estás amenazando o qué? Y después la campaña que hicieron, ¿no? O sea, y luego me encantó esta jugarreta del PRI en esa época, en donde confirmó Cedillo lo perverso que era. Ajá. Porque Cedillo creó un México aparte, creó un México en donde supuestamente había leyes, en donde supuestamente funcionaban instituciones, en donde supuestamente funcionaba la libertad de prensa y en donde supuestamente había democracia. ¿Y qué mejor ejemplo que poner una discusión interna en el PRI, ¿no? Con Manuel Barlet, con Humberto Roque, con Madrazo, con La Bastida, cuando al más puro estilo de lo que vimos la elección pasada de la oposición, pues el tiro ya estaba cantado, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, y luego tenía a Francisco Gutiérrez Barrios como el árbitro, nada más ni nada menos, ¿eh? Por si alguno se quería salir del huacal. Este, y Roberto Madrazo incluso tuvo la campaña más inteligente de todas, darle un madrazo al dedazo, ¿usted se acuerda? Que hoy por hoy se recuerda más que la campaña de la Bastida. Bueno, a mí, de entrada, dos. Diego Fernández Ceballos. ¿Con qué cara Diego Fernández Ceballos? Un tipo neoliberal, un tipo patronal, un tipo explotador, un tipo que jamás hizo nada por a que este país pudiera desarrollarse en su conjunto, un tipo que desprecia por casta, por color de piel a la mayoría de esta población. Y ni siquiera es un invento de su cerebro, una opinión de su cerebro. Chequen sus columnas, chequen sus opiniones, chequen su comportamiento, ajá, de este personaje que se decía el jefe Diego, ¿no? Un premio de consolación para alguien que no pudo llegar a la presidencia de la República porque apareció antes en el escenario y que cuando se quiso apuntar ya Fox lo había rebasado completamente por la derecha, porque Diego Fernández era el personaje perfecto para ciertos intereses neoliberales. El punto es que el empresariado neoliberal, los organismos internacionales querían algo más afable, algo más que convenciera a la gente con sonrisitas, caritas, y ese era Fox. Pero Diego Fernández Ceballos y Fox presentanos en este documental como personajes, ¿no? Eh, aledaños al PRI, que provocaron la derrota del PRI. Le digo, un cinismo total, esa es la verdad de las cosas. Diego Fernández diciendo, no, pues el PRI nada más se cambió de chaquetita, como si Diego Fernández no hubiera sido parte del PRI.
Porque al final de cuentas, el PRI y el PAN fueron lo mismo durante muchos años. Lo mismo, ajá. Y Diego Fernández fue factor determinante para que el PAN perdiera toda su esencia, para que el PAN perdiera toda su identidad y se entregara totalmente a las manos, a los brazos del neoliberalismo salinista en ese momento. Entonces, ¿de qué nos hablan estos vatos cuando dicen, no, es que el PRI ahora está en Morena? Lo que les duele y les duele bastante es que no vuelvan a ganar, que hayan sido derrotados por un personaje que tanto Fox como Diego Fernández aborrecían profundamente, como era Andrés Manuel López Obrador. Seamos claros, eso es lo que les da en el alma. Que un personaje que ellos intentaron eliminar con videoescándalos, con desafuero, haya regresado y les haya dado la vuelta. Ujú. Y le haya dado la vuelta, por cierto, a uno de los alumnos destacados. Mire usted qué nivel de Diego Fernández, que fue Ricardo Anaya. Ujú. Y que le haya dado la vuelta a un sistema que les reventaba literalmente a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque no le beneficiaba a las mayorías de las personas. Algo que me llamó mucho la atención también, eh, que el PRI se sostenía sobre un pacto de complicidades, ¿no? En donde cada sector, el sindical, el empresarial, el militar, el eclesiástico, la prensa, pues tenía su cuota de poder a cambio de obediencia. Y todos jugaban a hacerse los demócratas. Y aquí entra un punto clave, que incluso lo puso en un principio, si no mal recuerdo, Daniela Barragán, de Sin embargo, posteriormente Alejandro Páez Varela también lo mencionó, y también mi querida Marcela Leucona, este, el papel de la prensa. El papel de la prensa fue determinante en todo esto. ¿Por qué? Porque durante décadas los grandes medios no solo se alineaban con el PRI, ahí está la famosa frase, ¿no?, del tigre Azcárraga, sino que se convertían en reproductores del discurso oficial. Lo que no se decía no existía. ¿Se acuerda aquella frase de lo dijo Jacobo? Lo que se ocultaba quedaba sepultado bajo la censura o convenios publicitarios. El documental rescata testimonios de periodistas que reconocen que el sistema estaba blindado, que cualquier crítica era marginal y el ciudadano promedio solo escuchaba una voz, la del partido en el poder. Y por eso fue el shock tan brutal cuando comenzaron a filtrarse las primeras denuncias de corrupción y de abuso de poder. Pero muchos de estos periodistas, gozosos lo hacían. A mí me tocó iniciar en esta carrera en la época precisamente de Ernesto Zedillo. A mí me toca, yo concluyo la carrera a finales de los años 90 y es la época en la cual inició mi trabajo en Grupo Radio Centro y me toca todavía la época de Cedillo. Y me toca esa época en donde no se podía decir nada que realmente intimidara, que incomodara al sistema. Ya había voces incómodas, siempre las hubo, siempre hubo periodistas atrevidos, valientes. En radio el maestro José Gutiérrez Vivó, que los ponía a parir chayotes, literalmente, ajá, a cada uno de los políticos. Pero en general, le hablo de los medios electrónicos porque en la prensa ya también había voces muy duras que criticaban en sus columnas. Estaba La Jornada, ¿no? La Jornada, que era un diario por naturaleza contestatario, un diario de izquierda con plumas enormes, ¿no? Como lo que era Julio Astillero, como Pedro Miguel, como el caso de Luis Hernández, en fin, o sea, te topas con muchos periodistas que estuvieron, Jaime Avilés, con muchos periodistas que escribieron y siguen escribiendo, y que eran la contraparte, pero que realmente pues era muy poco el alcance que se tenía por la cantidad de medios electrónicos y impresos que estaban al servicio del régimen, ajá, que estaban totalmente al servicio del régimen, y que lo hacían, insisto, felices. Yo recuerdo charlas de aquellos que decían, no, eso no, ¿cómo crees? Eso no se hace, eso no se dice, no, al presidente no se le toca. Ajá. Y estamos hablando ya de finales de siglo, principios del otro siglo, no fue hace mucho, ajá. Porque ahorita mucha gente quisiera pensar que el país se inició en el 2018, pero en realidad no hace mucho que el PRI gobernaba, ¿eh? El PRI gobernó todavía de 2012 a 2018 con Enrique Peña Nieto.
y gobernó hasta cerrado el siglo anterior, el siglo XX. Entonces el PRI estaba muy presente y lo vimos con la prensa. La prensa que le aplaudía todo. Y no se trataba solamente de los periodistas, hay que dejarlo muy en claro. Se trataba de los dueños de los medios de comunicación. Los empresarios que se sentaban gustosos con esos presidentes corruptos, defraudadores, asesinos, represores, pero que les garantizaban ganancias, les permitían la explotación laboral, les permitían la precarización salarial, les permitían, por supuesto, que abrieran empresas por todos lados, les permitían todo para que siguieran incrementándose y empoderándose ellos a costa de millones y millones y millones. Entonces, claro que la prensa tuvo su responsabilidad, mucha, sin duda alguna, pero también los dueños de los medios de comunicación jugaron un papel indispensable para entender por qué el PRI no se cayó desde antes, ¿no? Porque a mí me tocó también ver muchos reporteros, reporteras, quienes eran felices con el chayote priista y que aparte de todo lo presumían. No solamente era que se los dieran, lo presumían, ¿no? Y que cuando tú no aceptabas, te veían hasta raro que tú no aceptaras, ¿no? Que cuando tú reclamabas algo, te veían con condescendencia y te decían, ay, niño, así son las cosas. No, no, así, le digo porque así me veían a mí, con cara de este pobre ¿no? No sabes nada, no entiendes nada, ¿no? Así no funciona, así son las cosas, ¿no? Entonces, vaya época que vale la pena, por supuesto, no olvidar jamás, para no repetir. Ahora, si usted me pregunta, y esto viene también en el documental, ¿no? Que véalo. No por hacerle promoción, pero está ahorita en boca de mucha gente. Y hay gente que me ha dicho, a mí me aburrió, a mí se hizo malísimo, a mí no me gusta que haya salido de Televisa. Gente que dice, Televisa se está lavando la cara cuando Televisa, y es cierto, Televisa tuvo una parte fundamental para que el PRI fuera lo que fue. O sea, si hubo una empresa de medios de comunicación que respaldó al PRI en todo momento, digo, puso un presidente al final, el último presidente priista fue un producto de Televisa, fue la empresa Televisa. Y entonces, y eso es muy interesante porque hay gente que por eso dice, ese documental está lavando la cara a Televisa. Pero más allá de eso, vale la pena verlo. Y es cierto, el crimen de Colosio es un parteaguas. ¿Por qué? Porque en ese simbólico 1994 México despertó de un sexenio manipulador, de un sexenio mediático, un sexenio procedente de un fraude, aunque Salinas insiste en que no hubo fraude. También aparece el ingeniero Cárdenas, ¿no? Si no mal recuerdo, también aparece el ingeniero Cárdenas, que fue durante muchos años priista. Eh, y que fue junto con Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, pues los que rompen realmente al interior del PRI y comienzan la creación de lo que más tarde sería el PRD. Posteriormente, muchos de sus liderazgos se consolidaron, crecieron, se formaron, digamos, no se formaron, se consolidaron y ahora son de Morena, encabezados principalmente por Andrés Manuel López Obrador. Otros, los más corruptos, pues se quedaron ahí en el PRD, que hoy por hoy pues ya no existe, afortunadamente, porque Jesús Zambrano y Jesús Ortega, Carlos Navarrete y demás pandilleros políticos, qué bárbaros, ¿eh? Qué forma de acabar con la historia de un partido que nació muy diferente en lo que terminó. Pero bueno, México venía de ese 88, en donde pues caray, ¿no? O sea, era una manipulación. La gente creía realmente que íbamos a primer mundo, con la prensa a su favor, campañas de publicidad todo el tiempo, ¿no? Una mejoría en la calidad de vida completamente ficticia, pero que se sentía, pues la gente pensó que estábamos ya ante el mejor presidente de la historia. Y en eso, toma la Barbón, ¿no? Se vino todo para abajo. La crisis económica, bueno, que ya le tocó con Cedillo, pero antes con Salinas, lo que fue el movimiento zapatista, que vino a recordarnos que había un México segregado, que había un México abandonado. Ahí por eso me cae de variar cuando Denise Dresser se atreve a decirnos que Cedillo era un demócrata, o que Sala Aguilar camina a decir, no, Cedillo fue muy bueno en economía. A ver, había un movimiento guerrillero reclamándole al neoliberalismo, porque sí, empezó con Salinas, pero siguió con Cedillo y continúa, ¿no? Movimiento reclamándole en ese momento a los neoliberales que estaban olvidados los indígenas. Entonces, ¿de qué país me están hablando estos intelectuales, no? Pues nada más del que a ellos les beneficiaba, ¿no? Pero ese punto, el año 94,
que por cierto hay otro documental muy bueno de Diego Sorno. El año 94 es para muchos ese punto clave, ¿no? O sea, ese parteaguas cuando asesinan a Colosio y demuestran sinceramente que se devoran entre ellos, porque ese era uno de los puntos, ¿no? A final de cuentas, matas al candidato presidencial del otrora poderoso PRI. ¿Quién más que el propio PRI podía matarlo? Es un colapso como tal simbólico. Colosio, algunos lo quieren hacer como un héroe, para mí no era ningún héroe, para mí simplemente fue la víctima de una disputa artera entre neoliberales y salinistas, literalmente. El hecho de que lo mataran en plena campaña no fue solamente un crimen atroz, ¿sabes?, sino una señal de que el PRI no podía ya controlar ni su propia sucesión y que a final de cuentas la disputa por el poder, al más puro viejo estilo, se daba a balazos, si era necesario. Por supuesto que cuando usted escucha toda esta caterva de personajes, pues algunos hablan insisten en el asesino solitario increíblemente, otros reconocen pugnas internas, pero lo que queda muy claro más allá de quién apretó el gatillo, es que lo que se mató en Tijuana fue totalmente la narrativa priista. La sociedad comienza, aunque usted no crea, comienza apenas, porque ya nos habían matado estudiantes en el 68, en el 71, lo cual es la guerra sucia, ¿no? Pero este caso en particular sí me parece que provoca que la sociedad comience a percibir que el PRI y el poder en sí no solamente era corrupto, sino que también se devoraba entre ellos, era canibalístico, ¿no? Colosio para algunos pasó a ser un mártir, y el PRI pasó a ser un aparato incapaz de explicar lo inexplicable. Se rompió, por eso le digo, la narrativa priista, ¿no? No hubo nada que pudiera hacer el PRI que no mostrara un partido que se empezaba a resquebrajar con mayor fuerza. A partir de ahí, el partido se sostuvo unos años más, pero cada día más debilitado. La crisis económica del error de diciembre del 94, la fuga de capitales, los escándalos de corrupción de gobernadores priistas en los 90, la incapacidad de Cedillo para recomponer el tejido político, todo eso fue preparando el terreno para lo que vendría después. Hay otro punto del documental y que vale la pena subrayar, y es que cómo las élites priistas, una vez debilitado el partido, buscaron reciclarse en otros espacios de poder, ¿no? Gobernadores, senadores, operadores se fueron al PAN, otros al PRD, en fin, algunos incluso han caído hasta Morena. Es decir, lo que cayó no fue necesariamente la clase priista, sino la marca, el emblema. La cultura priista de corrupción, clientelismo, control autoritario sigue vivo, ¿eh? Y eso es lo que hay que combatirlo, estén donde estén, porque sigue vivo. En mi opinión, el crimen de Colosio es el hito que marca el inicio del fin, sí, pero la complicidad de la prensa retrasó todavía la caída de varios años. Si los medios hubieran sido realmente críticos en los 80 y los 90, el PRI se habría desplomado antes, se lo puedo garantizar. Sin embargo, al callar, al minimizar, al ser parte del mismo sistema de control, contribuyeron a que el régimen se mantuviera cada vez más y más podrido. Ahora, este documental también deja un mensaje para el presente, ¿no? Que nada es eterno, eso es un hecho como tal. Y que se requiere siempre fortalecer tus instituciones, pero de verdad, y sobre todo, nunca perder el aspecto crítico y respaldar a los que realmente quieren hacer las cosas y diferenciarlos de aquellos que no quieren. Es una lección no solamente histórica, sino también de política. Y me parece que son de esos puntos que no hay que dejar nunca de lado. Se combate un sistema que sigue vivo, porque sí, lo hemos dicho, en el 2018 el PRI, o este sistema que era el prianato ya, pierde el poder político. Ajá. Dice Peña Nieto, no, la entrevista con Peña Nieto es de verdad maravillosa por el nivel de anorexia intelectual del expresidente, el nivel de banalidad con la cual se expresa Peña Nieto o con la cual Peña Nieto quiere contarnos su historia, ¿no? Y hay un punto muy interesante en todo esto. Ese sistema sigue ahí, insisto, en algunos partidos, pero sobre todo está en lo empresarial, está en el ejército, está en el crimen organizado. Ajá.
ahí se encuentra precisamente también esa gama de intereses. Quizá la gran ironía es que el PRI que se construyó sobre la idea de la estabilidad, de la eternidad, terminó derrumbándose justo porque nunca entendió lo que eran los tiempos que estaba viviendo. La caída no fue un accidente externo, fue una lenta implosión desde adentro. Y estos personajes que le menciono, es impresionante ver, concluyo esta parte de la cápsula como empecé, el nivel de cinismo, escuchar el Bester Gordillo, de verdad, eh, pero no solamente a ella, a Manlio Fabio, o sea, personajes que caray, son tan responsables como Salinas, como Cedillo, como Peña, que son bueno, los neoliberales, pero antes con Jolopo y todos, de un partido que se volvió una calamidad para todos nosotros y que hoy va dando ridículos y haciendo ridículos. Vea usted lo que pasó en este programa de Latinus, en donde Broso entrevista a Lito Moreno y es de verdad un aquelarre lo que pasa ahí, ¿no? O sea, un aquelarre político, en donde de entrada Broso se dedica a alabar literalmente el liderazgo de Alito Moreno. ¿Cuál liderazgo, por Dios? Hay un momento en que Alito se abre la camisa, creo, ¿no? Y sale el símbolo del PRI. Este, Broso dice, eres el único que ha encarado a Morena. ¿De qué me habla este Broso? Que bueno, viene a confirmar, ¿no? Viene a confirmar, pues esta situación donde Alito Moreno, ¿no? Es un personaje totalmente mediático. Un personaje que, al igual que Broso, se sumen en un burdel de desvergüenza, dígame, déjame decirlo así profesionalmente, porque trata de vendernos Broso Alito con un personaje de gran talante, ¿no? Con un personaje valiente, diferente, y no es así. Ajá. Como dicen ellos que gracias a Alito Moreno, ¿no? Hay una nueva narrativa de la oposición que estuvo nadando de muertito, pero ya con Alito no. O sea, de verdad, Víctor Trujillo, que es un hombre muy inteligente y muy preparado, puede creer eso. Puede creer que Alito Moreno sea eso. Y luego el show que armaron de compadres, de cuentos, en fin, mejoralitos, sacaron un medicamento como tal. No, no, de verdad, fue lamentable ver cómo una entrevista se transforma en algo así, ¿no? En una propaganda total ante la desesperación de falta de liderazgos al interior de la oposición. O sea, algo patético por donde se le quiera ver. Pero es parte del show que tiene el PRI ahorita y eso es, me parece, el mejor ejemplo de lo que se ha convertido el PRI, una simple payasada. Oiga, antes de irnos, porque no va a dar tiempo al tercer tema, pero el segundo tema, a ver, ¿qué pasó en este bar rico, oiga, que está llamando mucho la atención? Un nuevo y violento incidente en el Rico Club, un bar emblemático de la zona rosa de la Ciudad de México, ha desatado una ola de indignación y preocupación en redes sociales. El caso involucra la brutal agresión en contra de un joven quien acudió a dicho establecimiento y salió gravemente lesionado. Esto exhibe una serie de acusaciones sobre presunta falta de protocolos de seguridad e inacción precisamente del personal del establecimiento. Cabe mencionar que la denuncia se viralizó a través de TikTok, donde un usuario que se identificó como Miguel mostró metrajes de su amigo con graves lesiones en el rostro mientras recibía atención de la Cruz Roja de la Cruz Roja. Decía, acaban de golpear a mi amigo en Rico Club, no se quieren hacer responsables. El momento exacto de la agresión fue captado en un segundo video, el cual fue grabado desde el interior del antro. Y en el video es verdaderamente crítico, ¿no? Al dejar ver a varias personas golpeando a la víctima a las afueras del lugar, mientras que un guardia de seguridad impide que alguien ayude a este muchacho. No, hay un muchacho que quiere intervenir y el guardia de seguridad no lo deja. Y un guardia de seguridad nada más no se mete cuando o es la Unión Tepito o cuando son unos juniors los que están pegando. Todo el conflicto se ha vuelto sumamente comentado en redes sociales, en donde la audiencia se ha mostrado indignada y piden que el negocio sea clausurado, como tendría que serlo, sea investigado, en pocas palabras, ¿no? Em, Celebridades como Tulsa, es un artista drag, se manifestó en redes sociales para dejar un comentario lamentando los hechos y con un toque de sarcasmo
mencionó que dicho negocio era bastante conocido por este tipo de situaciones en donde los clientes no gozaban precisamente de seguridad. Y a ver, vamos rápidamente con el análisis aquí. En julio del 2022, el Rico Club fue clausurado por la alcaldía Cuauhtémoc tras una agresión contra personas de la comunidad LGBT+, que se registró ahí, y denuncias de violencia homofóbica. La clausura fue ampliamente reportada. Después de episodios puntuales de operativos de verificación, el local volvió a operar. Tiene redes sociales, reseñas recientes, que obviamente han mostrado una actividad de eventos. ¿Y esto qué demuestra? Demuestra una dinámica recurrente, ¿no? Hacemos el showcito de la clausura administrativa temporal y luego lo abrimos. ¿Por qué la violencia se produce tanto en antros y bares de la Cuauhtémoc? Territorio, disputa, control del narcomenudeo. Muchos antros y bares del centro y zona rosa funcionan en zonas de interés para el narcomenudeo y particularmente para grupos que usan locales como punto de venta o para limpiar dinero. La presencia de grupos como la Unión Tepito no genera riesgos muy puntuales, disputas violentas. Hay estudios, reportes periodísticos que coinciden en que la Unión Tepito opera con fuerza en la Ciudad de México y tiene el control absoluto de todo lo que es la vida nocturna de varias de las demarcaciones, si no es que en toda la Ciudad de México. Los dueños de los bares pueden ser en muchos casos objetos de extorsiones, lo que obliga a arreglos informales con grupos delictivos o a tolerar prácticas ilícitas dentro y fuera del local. Venta de droga, protección, digo, lo vimos durante años aquí en Avenida Nuevo León y Tamaulipas, con todos y cada uno de los antros que ahí se colocaron. Cuando un negocio se resiste o cambia de patrón, pues aparecen las amenazas, aparecen los ataques. Esto es una causa estructural dentro de cierres, agresiones o limpiezas violentas en la vía pública, incluso en los accesos a los antros, en fin, ¿no? Em, en lo personal, una vez le hicimos una nota, ¿se acuerda? Del caso que había pasado ahí en ese, que era el Arctic Bar, ¿no? Donde afuera en el camellón mataron a golpes un sujeto que supuestamente era del cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora, hay una vulnerabilidad social del entorno nocturno. ¿Por qué? Porque la vida nocturna atrae personas vulnerables, consumo de droga, alcohol, clientes de madrugada. Todo esto facilita los incidentes, las agresiones, las peleas, la violencia sexual, la presencia de intermediarios criminales que buscan clientes o controlar micromercados, informes sobre cierres de espacios LGTB+, señalan intimidación, señalan la presencia del narco como un factor de riesgo. Y hay fallas regulatorias, hay cumplimientos intermitentes. ¿A qué me refiero? Las famosas clausuras administrativas son una herramienta rápida pero temporal, así de sencillo. Si no hay una investigación penal sólida, es decir, que se sepa quién administra este lugar, por qué están tan violentos, qué se vende en este lugar, pues al ratito abren o se mudan simplemente. Y entonces todo lo ilícito persiste. En el caso de Rico, la clausura administrativa fue la respuesta inmediata, pero no hay indicio público de que hayan transformado el problema de fondo y ahí están las consecuencias. En el caso de la Unión Tepito, Toño Nieto y otros periodistas nos lo han dicho, es un actor consolidado en la ciudad, sobre todo en el centro de la ciudad. Se le vincula con narcomenudeo, extorsión, homicidios, operan en el área céntrica, han sido detenidos varios de sus miembros, pero el grupo sigue teniendo incidencia y esa presencia aumenta la probabilidad de incidentes en negocios nocturnos, desde el cobro de piso, usar los locales como puntos de venta, como centro de reclutamiento. Y la impunidad tiene aquí dos dimensiones relevantes. La primera, las investigaciones penales, que son débiles, delitos que quedan en denuncias administrativas y no prosperan, corrupción o colusión de capas policiales y administrativas que permiten la continuidad de los negocios, aunque haya vínculos delictivos. Hay mucha literatura, mucho trabajo periodístico que señalan cómo la debilidad institucional facilita que el crimen organizado opere con relativa continuidad. Y esto explica por qué cierres administrativos pues no bastan. Ahora, ¿por qué el rico volvió a abrir? Mire, hay varias combinaciones. Medidas administrativas temporales, como le digo, ¿no? Una clausura, pero que no soluciona nada. Una presión económica de mercado. ¿A qué me refiero con esto? A que la zona rosa depende del comercio nocturno. Cierres prolongados perjudican empleos y presiones sociales pueden empujar a reabrir. Falta de procedimiento penal robusto, pero también corrupción. Que los dueños del rico tengan protección policíaca y por lo tanto protección política y eso les permita seguir operando porque forman parte de un entramado de estructura criminal. Ahora, los espacios que antes funcionaban como refugio, como
sociabilidad, se vuelven inseguros o dependen de medidas preventivas, medidas privadas de seguridad. Y esto genera hasta autocensura, ¿no? Impacto económico a comerciantes, profundiza la vulnerabilidad de grupos ya discriminados. En fin, hay muchos reportes de cierre de diversos espacios. Entonces, hay varias cosas que hay que ir entendiendo y que se requeriría proteger mejor a las víctimas, a los testigos, un impulso a la seguridad comunitaria, una regulación y supervisión sostenida, una coordinación federal, local y transparencia en operativos y sobre todo fortalecer este tema, insisto, de las investigaciones, porque mientras no se investigue lo que pasa dentro de estos lugares, van a seguir ocurriendo. La violencia en antros y bares de la Cuauhtémoc, ¿no? Explicada en diferentes oportunidades y nuevamente aquí, no es un problema aislado. Lo que vimos en el Rico no es un problema aislado ni solamente del dueño del bar. Es la manifestación local de una mezcla de narcomenudeo que busca espacios, que protege rutas, que extorsiona, que presiona, fallas institucionales, complicidad institucional que permiten reaperturas sin procesos penales, estigmas incluso contra la comunidad LGTB+, que aumentan la vulnerabilidad. Las clausuras son políticamente visibles pero insuficientes si no se atacan las redes criminales. ¿No? Pulgares arriba, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un placer. Gracias.